1, 2, 1, 2. ¿Se escucha ahí atrás? Mano Manuel, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Varito? Perfecto. Bien. Ya. Bien, muy bien mis amados hermanos, saludarles a cada uno, que el Señor les bendiga. Vamos a tomar este tiempo para la palabra del Señor, mis hermanos, con harto ánimo. Yo sé que de pronto en estos días de verano, ¿no? Esta hora comienza a hacerse un poco pesado, un poquito el ambiente, el calor hace su parte también. Algunos se entregan un poquito a eso y comienzan a soñar. Pero les voy a pedir, ¿no es cierto?, que puedan estar ahí con todos sus sentidos lo más atentos posibles para que podamos disfrutar este tiempo. Yo, al igual que usted, si bien es cierto, yo soy el que voy a estar acá, pero estoy con mucho deseo de poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor, de seguir meditando en lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde, ¿no es cierto? Creo que esa siempre... ¿verdad que tengo este beneficio, ¿no es cierto? Esta prerrogativa de... esa siempre debe ser nuestra actitud, mis amados hermanos. Siempre un corazón dispuesto para lo que el Señor quiere hablar. Sin lugar a dudas, el Señor quiere hablar, quiere hablar a través de su palabra, quiere enseñarnos, ¿no es cierto? Quiere corregirnos, quiere restaurarnos. El Señor quiere hacer, quiere obrar. Hoy día en la mañana aprendíamos, ¿no es cierto?, cuán importante es la palabra del Señor en todas las cosas, ¿no es cierto? Tanto en nuestra salvación, no podemos ser salvos sin la palabra del Señor, pero también en nuestra vida espiritual. El hermano decía, no podemos vivir, es vital, es importante, y este es un tiempo en el cual nosotros vamos a estar expuestos a la palabra de Dios. Así que por favor acompáñeme Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, y como usted sabe, ¿no es cierto?, ya estamos harto tiempo, varios meses, estudiando la palabra del Señor de manera expositiva en el Evangelio según San Lucas, ¿no es cierto? Ahí hemos estado mirando distintas narraciones, enseñanzas, acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a estar meditando solamente en 6 versículos, los primeros 6 versos del capítulo 9. La semana pasada, ¿no es cierto?, nuestro pastor finalizó capítulo 8 y hoy día vamos a estar comenzando un nuevo capítulo, aunque como se dijo hace muy poco, la Biblia en su original no tiene capítulo, ¿no es cierto? Son divisiones que le han hecho autores posteriores. No obstante, ¿no es cierto?, para ordenarnos, hemos dicho que terminamos un capítulo y comenzamos el capítulo 9. Bien, vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Dice así, Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquiera casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Permítame una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, Dios mío, está tu pueblo reunido en esta hora, Señor. Dios mío, como se ha dicho, somos tan necesitados de ti, de tu palabra, Señor. Somos, sin ti, Señor, en nuestras vidas, sin tu palabra, somos tan pobres, somos miserables, Señor. Te necesitamos. Por favor, concédenos oír tu voz en esta hora, Señor. Abre
los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Queremos comer, queremos beber, queremos saciarnos de tu palabra, Señor. No queremos al hombre, Señor, no queremos la opinión del hombre, queremos tu palabra, Señor. Por favor, habla nuestras vidas. Sácianos con tu palabra, Señor, aliméntanos, porque te necesitamos. Habla a tu pueblo en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bien, entonces hemos leído este pasaje y en el texto y la narración que estuvimos mirando, ¿no es cierto?, la semana pasada, interesantemente finaliza con un mandato del Señor Jesús, y usted va, ¿no es cierto?, al capítulo 8, al versículo 56, dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Ya? Así termina el texto inmediatamente anterior a nuestro pasaje que acabamos de leer, ¿no es cierto? Jesús le pide, le ordena a la familia de Jairo que no divulgue acerca de este milagro, ¿no es cierto?, acerca de este gran milagro. Y como bien nuestro pastor decía la semana anterior, Jesús, mis hermanos, no deseaba hacerse famoso en base a los milagros extraordinarios que él hacía. No era esa su intención. No vemos en él, en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, ningún interés, ¿cierto?, como por ejemplo, extrapolando lo que sucede hoy día, organizar noche de milagros y de sanidades, y menos aún regatear suculentas sumas de dinero a cambio de estas cosas. Tan común en nuestros días, ¿no es cierto?, como vemos hoy día los falsos milagreros de nuestros días que engañan a millones de almas ignorantes. Lo que sí Jesús estaba muy interesado es que las personas escucharan su mensaje. Jesús traía un mensaje. Él comienza, ¿no es cierto?, lo vemos en los evangelios, él comienza su predicación diciendo a las multitudes, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es un resumen, es la esencia del mensaje que traía el Señor. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, un mensaje de juicio para algunos, pero un mensaje de gracia para otros. Entonces, el Señor, más que darse a conocer por lo que Él hacía, que era extraordinario, ¿no es cierto?, los milagros que Él hacía, el Señor quería darse a conocer, ¿no es cierto?, por quién Él era y también por el mensaje que Él traía a las multitudes. ¿No es cierto? El reino de los cielos se ha acercado. Jesús traía un mensaje de arrepentimiento, de salvación, de reconciliación entre los hombres y Dios. Él mismo, su propia persona, ¿no es cierto?, con su vida perfecta, con su posterior muerte y resurrección, sería la consumación misma de este mensaje. Jesús mismo sería la encarnación de este mensaje de salvación y de perdón para la humanidad. Ahora bien, mis hermanos, el reino de Dios en la tierra se había inaugurado con la presencia de Cristo, con la presencia del Mesías Rey, de Cristo el Señor. Y su mensaje, ¿no es cierto?, consistía en que los pecadores se volvieran a Dios para ser parte de este reino, ¿ya? Que se arrepintieran y se volvieran a Dios para ser parte de este reino. Y aunque para la gente de aquel tiempo y también para nosotros, debido a lo extraordinario e increíble de los hechos que Jesús hacía, nosotros tendemos muchas veces a mirar con mayor interés en el ministerio de Jesús y luego en el ministerio de los apóstoles, ¿no es cierto?, los milagros. Pero lo que tenemos que entender es que los milagros siempre ocupan un lugar secundario en el ministerio del Señor y en el ministerio de los apóstoles. Siempre están detrás del mensaje, ¿ya? Como se ha dicho muchas veces por buenos hermanos que estudian la palabra del Señor, los milagros en el contexto de Cristo y los apóstoles tenían la función de autentificar o dar evidencia acerca de la veracidad, de la identidad del mensajero y la veracidad del mensaje, ¿no es cierto? Pero siempre acompañan al mensaje. Ciertamente en el caso de Jesús estaba escrito, ¿no es cierto?, que los milagros acompañarían
al Mesías, y estos demostraban su verdadera y divina autoridad. No obstante, el propio Señor, como vemos en ese texto, no estaba interesado en que se le conociera principalmente por los milagros que él hacía. Por ejemplo, el apóstol Juan, haciendo una especie de conclusión acerca del ministerio público de Jesús, dijo en Juan capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales entre ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Los milagros por sí solos no tienen la capacidad de producir fe genuina. Los hechos extraordinarios por sí solos no tienen la capacidad de producir salvación ni verdadera fe. Para corazones endurecidos, como era el caso de la mayoría del pueblo judío y especialmente sus líderes, ni el Hijo de Dios, demostrando su identidad con señales y milagros, no fue suficiente para recibirlo. ¿Qué dijeron ellos? Por Belcebú, por Satanás es que realiza milagros. Corazones endurecidos, ni viendo al propio Hijo de Dios haciendo hechos milagrosos, ni siquiera eso bastó para derrocar su incredulidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, aún el Señor haciendo grandes señales, la mayor parte del pueblo, representado en sus líderes, no creyeron en Él. Los milagros en ese sentido no sirvieron, ¿no es cierto? Por lo tanto, mis hermanos, eso necesitamos mirarlo y entenderlo correctamente cuando miramos el ministerio del Señor Jesucristo. No obstante, insisto, en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, estos cumplían la función de dar testimonio a todos que el mensaje del reino de Dios que se estaba proclamando por Jesús provenía de Dios. Esto era lo que entendían, por ejemplo, algunas mentes más abiertas y más reflexivas, que trataban de entender un poco más quién era Jesús y por qué hacía lo que hacía. Por ejemplo, un alto dignatario del Sanedrín, Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 2, dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. He aquí un hombre que, si bien es cierto, no había llegado a tener un encuentro personal con el Señor, no había llegado, ¿no es cierto?, todavía en este punto a ser parte del reino de Dios, pero este hombre pensaba, este hombre imitaba y decía, maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Él al menos iba un paso más adelante, ¿no es cierto? Trataban de entender esto, que la mayor parte de los líderes religiosos de Israel, los cuales atribuían los milagros a Satanás, a que el Señor lo hacía por el poder de Satanás. Entonces, al menos en Nicodemo, he aquí tenemos a un varón acercándose, aproximándose a comprender el propósito de las señales y milagros en el ministerio de Jesús. Sin embargo, como podemos ver en aquella conversación, Jesús no se detuvo ni un segundo, ¿ya?, en cuanto a hablar acerca de los milagros. Jesús no dijo, bueno, sí, en realidad, sí, he hecho algunas cositas por ahí. No, ¿no es cierto? El Señor va directamente al grano y dice, Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Eso era lo que el Señor quería que se escuchara. Esa era la palabra que el Señor quería poner en los oídos de las multitudes. Necesitan arrepentirse, ¿no es cierto?, y entrar en el reino de Dios, nacer de nuevo, ser regenerados. Bien, entonces, eso, mis hermanos, un poquito para conectar con el pasaje de hoy, ¿no es cierto?, de este último versículo que vimos en el mensaje anterior, porque en el pasaje de hoy veremos una actitud distinta del Señor Jesucristo. Lo hemos visto diciéndole a la familia de Jairo, por favor, no divulguen estas cosas, ¿ya? Pero en nuestro pasaje vemos todo lo contrario, ¿no es cierto? Vemos al Señor preparando a una comitiva, a un grupo de hombres,
sus discípulos más cercanos, o conocido como los 12, ¿no es cierto?, o también llamados los apóstoles, para que vayan a las aldeas, los pueblos y las ciudades de Israel, ¿no es cierto?, y ahora sí, para que publiquen y proclamen el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora sí el Señor no tiene esta actitud, ¿no es cierto?, más privada, ¿no es cierto?, sino que ahora Él comisiona a sus discípulos para que vayan y publiquen, para que vayan y anuncien el reino de Dios, anuncien el Evangelio. Al parecer, ¿no es cierto?, Lucas, el escritor de este libro, al poner esta narración inmediatamente después de las últimas palabras del Señor en la casa de Jairo, ¿no es cierto?, nos quiere llevar a pensar de esta manera. Jesús no desea darse a conocer por ser un milagrero itinerante, sino como aquel que trae el reino de Dios entre los hombres. Y este es el mensaje que sí debe publicarse. Este es el mensaje que sus mensajeros deberían llevar por todo pueblo, en este caso, en un primer contexto judío, ¿no es cierto?, pero posteriormente por cada pueblo y por cada nación. Vamos entonces a nuestro pasaje, mis hermanos, vamos a tratar de extraer algunos principios también para nosotros en el pasaje de hoy. Dice el versículo 1 de Juan capítulo 9, de Lucas capítulo 9, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La selección de los 12 discípulos ya se había descrito en el capítulo 6 de este mismo libro, ¿no es cierto? Este es el grupo de los 12, encabezados por Pedro, ¿no es cierto?, líder de los discípulos, pero también hay un grupo que siempre está más cercano al Señor. Ahí tenemos a Pedro, tenemos a Juan y tenemos a su hermano Jacobo. Estaba en este grupo de los 12 también Judas Iscariotes, el que luego le entregaría. Este había sido su círculo más cercano de discípulos. Si bien es cierto, hay una muchedumbre que sigue a Jesús. Hay en algunos textos de los evangelios se habla de los discípulos en un sentido general, hablando de un grupo importante de personas que continuamente estaba siguiendo a Jesús. Pero aquí tenemos a este grupo íntimo, a este grupo que el Señor mismo había escogido, a los 12 discípulos, quienes también serían conocidos como los apóstoles. Entonces, ahora Jesús reúne a este grupo de discípulos cercanos y los reúne para delegar parte de su trabajo. El Señor va a poner en las manos de estos 12 exactamente lo mismo que Él había venido haciendo durante un tiempo hasta esa parte. Hasta ese momento los discípulos habían sido, podríamos decir, espectadores de primera fila de lo que el Señor estaba haciendo. Podríamos decir que ellos estaban asimilando la idea. Ellos mismos estaban siendo sorprendidos por lo que Jesús decía y por lo que Jesús hacía. Pero ellos estaban observando, ellos estaban aprendiendo. Pero llegó el día, ¿no es cierto?, en que había llegado el momento. Llegó el día en que ya no serían más observadores y aprendices, aunque sabemos que todo el tiempo lo fueron, pero había llegado el día en que ellos mismos ejecutarían el trabajo. Ellos mismos harían lo que el Señor había estado haciendo hace un tiempo. Creo, mis hermanos, que ya aquí en esta primera frase, en este primer versículo, aquí hay un principio que lo vemos repetidas veces en las Escrituras. Es el mismo principio que después vemos cuando los apóstoles se relacionarán con sus propios discípulos o con sus propios aprendices. Esto es, mis hermanos, hay un tiempo de observar. Hay un tiempo de aprender. Hay un tiempo, mis hermanos, de ser aprendices. Hay un tiempo de ser estudiantes. Hay un tiempo de prepararse. Y debemos ser muy conscientes cuando estamos en ese tiempo. Y debemos disfrutar de ese tiempo. En ese tiempo no debemos pretender ser el maestro.
No debemos pretender estar donde todavía no nos corresponde estar. Debemos disfrutar el tiempo de aprender. Debemos disfrutar el tiempo de la preparación. Pero también vemos en este pasaje, ¿no es cierto?, que este tiempo de aprender no es eterno. Este tiempo, ¿no es cierto?, y llevándolo, y me van a disculpar mis hermanas quizás que no les gusta el fútbol, pero llevándolo a este terreno futbolístico, no es siempre el tiempo de ser suplente o de estar en la banca. Va a llegar el momento en donde vamos a tener que salir al campo de juego y vamos a tener que ser titulares en ese partido. No para siempre vamos a estar relegados allí, ¿no es cierto?, en la banca o siendo suplente. El tiempo de ser aprendices no es eterno, mis hermanos. Llega el momento en donde tenemos que salir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que podemos ver acá también en este pasaje. Que ya no vamos a ser, ¿no es cierto?, como decía, suplentes, y en ese tiempo no debo argumentar, ¿no es cierto?, como de pronto se escucha, que todavía estoy aprendiendo. Hermano, sabemos que siempre, hasta el último suspiro en esta vida, vamos a estar aprendiendo. Los cristianos y aún hasta el pastor más experimentado, siempre va a estar aprendiendo. Y le digo más, en la eternidad probablemente vamos a estar una eternidad de eternidades conociendo y aprendiendo de nuestro Dios. Pero el momento en donde necesitamos tomar las responsabilidades que se nos dan en la obra de Dios es un tiempo en donde también nosotros debemos estar ahí. No debemos argumentar en ese momento que estamos aprendiendo, o no debemos echar mano de esa falsa humildad que de pronto es muy recurrente. Cuando el Señor nos llama y nos da una responsabilidad, nosotros debemos recibirla. Cuando el Señor me envía, yo debo estar dispuesto para ir, una vez ya habiéndome preparado. El tiempo de aprendiz ya ha pasado y ahora debo estar listo y dispuesto para ejecutar. Debo estar listo y dispuesto para hacer la obra de Dios. Mis amados hermanos, los 12 ya habían tenido algún tiempo de observar, ya habían tenido algún tiempo de escuchar. Yo me puedo imaginar, ¿no es cierto?, si lo ponemos en términos educacionales, ¿no es cierto?, yo me puedo imaginar esas retroalimentaciones después de algún milagro o después de algún día de predicación, cómo el Señor podía allí sentarse, compartir con sus discípulos, explicándole tantas cosas que ellos en ese punto no entendían. Pero ya había habido un tiempo de eso y ahora era necesario delegar también sobre los discípulos y que los discípulos ahora también comenzaran a ayudar al Señor a hacer el trabajo de predicación. Entonces los 12 ya estaban listos, al menos en ese punto, para ejecutar, para hacer. El Señor les estaba delegando su propio trabajo. Dice también que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mis amados hermanos, es interesante en el texto que Jesús no solo llamó a los 12, no solo los comisionó, sino que también los equipó. También les dio poder para hacer lo que les había llamado a hacer. Jesús les delegó de su propia autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico, sobre demonios y enfermedades. ¿No es cierto? Lo mismo que él había estado haciendo. Póngase por un momento en el lugar de estos sencillos hombres. Ahora tendrían el poder de Dios en ellos. Tendrían la autoridad de Dios en ellos. Jesús en ese momento estaba nombrando a estos 12 discípulos como sus representantes autorizados, como sus mensajeros, como sus heraldos, como sus embajadores. En ellos mismos no había poder alguno, no había autoridad alguna. Todo lo que tenían era lo que habían recibido y ahora estaban listos para ser enviados y para hacer la obra de Dios. Mis amados hermanos, una vez más, aquí tenemos un principio también aplicable a nuestros días. Al que Dios llama, Dios también lo equipa.
Al que Dios llama, Dios también lo prepara. Al que Dios envía, ¿no es cierto? Hemos dicho, Dios lo prepara. El evangelista Marcos, en este mismo pasaje, dice de los 12, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ahí hay una sucesión de tiempo, donde el evangelista lo remarca. Primero, los 12 estuvieron con él y posteriormente se les envía a predicar. Mi amado hermano, antes que Dios te envíe, antes que Dios te dé una responsabilidad, antes que Dios te dé algún tipo de autoridad, tú necesitas haber pasado mucho tiempo con Dios. Hoy, ¿no es cierto? No lo digo por lo que pasa aquí, pero en muchos lugares, ¿no es cierto? Muchos quieren cargos de autoridad, quieren lugares de eminencia, ¿no es cierto? Lugares de honra en la iglesia del Señor, pero no quieren pagar el precio, no quieren pasar mucho tiempo con el Señor. El Señor, mis amados hermanos, no envía a cualquiera. El Señor no delega su autoridad a cualquiera. El Señor envió a quienes habían estado fielmente con Él. El Señor envió a quienes habían estado fielmente con Él. Este principio lo vemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a ¿quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pensando un poco en el ministerio cristiano, este no se le puede entregar ni delegar a cualquiera. El ministerio está reservado para hombres fieles e idóneos, fieles y preparados. Mis hermanos, la desgracia de muchas congregaciones es que quienes lideran, quienes pastorean, no son ni hombres fieles, ni tampoco están preparados. Mi amado hermano, ¿quieres enseñar en la congregación? ¿Tienes el anhelo del obispado, por ejemplo? Amén. No es algo malo desear ser un pastor, desear ser un ministro del Evangelio. Dice el apóstol, buena obra desea el que quiere eso. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Ve y paga el precio. Ve y conoce al Señor en la intimidad día tras día. Ve y sumérgete en su palabra día tras día. Ve y ponte bajo el alero de un pastor fiel y sirve al Señor con tu vida. Ve y sirve de todo corazón a una congregación local. Tú no puedes saltar del anonimato a guiar y enseñar y dirigir a la iglesia del Señor. Debe existir un testimonio de por medio. Recuerde, este es el proceso. Estar con el Señor, aprender del Señor y luego ser enviado. Hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo en donde necesitamos aprender. Y luego el Señor nos va a delegar responsabilidades. Ese es el proceso en la obra del Señor. Estos 12 hombres habían estado con el Señor. Desde la perspectiva, si bien es cierto el Señor los escogió, pero desde la perspectiva de ellos habían adelantado a algunos otros. Ellos se habían mostrado como fieles, interesados. Ellos eran los que estaban allí. Ellos estaban con el Señor en todo lugar. Ellos eran los que estaban escuchando fielmente, ¿no es cierto?, la enseñanza del Señor. Y ahora había llegado el tiempo en donde el Señor les iba a delegar, en donde el Señor les iba a encomendar. El Señor delegó su poder a los discípulos, les dio autoridad en el mundo físico y en el mundo espiritual. Dios honra a los que le honran. Dios va a tratar, ¿no es cierto?, con aquellos que se interesan en conocerle, con aquellos que dan pasos, ¿no es cierto?, para conocer al Señor. Tarde o temprano Dios va a encomendar. Dios no puede encomendar sus tesoros a cualquiera, ¿no es cierto? Dios necesita preparar hombres y mujeres
para que estén listos y dispuestos para el ministerio, para hacer diversas cosas en el ministerio del Señor. Dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Aquí tenemos, mis hermanos, el trabajo de los discípulos, predicar el reino de Dios, ¿no es cierto? Y autentificar o evidenciar este mensaje, ¿no es cierto? También realizando milagros, sanando enfermedades, echando fuera demonios. Los discípulos debían difundir el mismo mensaje que Jesús había estado predicando todo el tiempo. ¿Cuál era este mensaje? La llegada a este mundo del reino de Dios. Ese es el mensaje de los evangelios, la llegada a este mundo del reino de Dios. Mis amados hermanos, debemos entender aquí algo acerca de la revelación progresiva, ¿ya? En este punto, evidentemente, el Señor todavía no ha muerto y por ende tampoco ha resucitado. Podríamos decir que aún no se consuma el mensaje completo del Evangelio, el mensaje que usted y yo hoy día tenemos para predicar. Pero este mensaje que los discípulos predicaban consistía esencialmente en lo siguiente, y atención con esto, mis hermanos. ¿Cuál era el mensaje que llevaban los discípulos? ¿Cuál era el mismo mensaje que el Señor Jesucristo predicaba? El reino de los cielos se ha acercado. El Rey ha llegado. Jesús el Mesías está presente. Arrepiéntanse y crean en Él. Vuélvanse de su pecado al reino de Cristo. Este era el mensaje en el contexto de los evangelios. Este era, ¿no es cierto?, lo que Jesús anunciaba. El Rey había llegado, el Rey ya estaba presente. El reino de los cielos se estaba inaugurando. El reino de los cielos estaba sobre la tierra con la presencia de Cristo. Y en este contexto, cuando el Señor aún no ha muerto, aún no ha resucitado, el mensaje era: vuélvanse del reino de las tinieblas, vuélvanse de la ignorancia pasada y vengan al reino de Dios. El Rey ya ha llegado. ¿Cuál fue la función que cumplió Juan el Bautista? ¿Se recuerdan cuando lo vimos en este mismo libro? ¿Era quién? El heraldo del Rey, el que preparaba el camino para el Rey. Ahora el mensaje, ¿cuál era? El Rey ya ha llegado. Se fija que hay una progresión del mensaje, pero la esencia es la misma. Juan decía, arrepentíos y convertíos, porque, ¿no es cierto?, el Rey se acerca, el Rey ya viene. El mensaje de los discípulos es: el Rey ya ha llegado, el Rey ya está con nosotros, el reino de los cielos se inaugura sobre la tierra. Ahora bien, mis hermanos, como lo hemos mencionado, este mensaje que es único en la historia, porque ¿cuántas veces se inaugura algo? ¿No es cierto? Una sola vez, ¿no es cierto? Este mensaje único, la inauguración del reino de Dios, iría acompañado de eventos milagrosos y sobrenaturales. Este poder haría evidente la delegación de Jesús, la autoridad que Él le había dado a sus discípulos. El mensaje de Jesús estaba acompañado por señales, prodigios y milagros, la llegada del Rey, la inauguración del reino. A quien Él delega su autoridad, exactamente lo mismo. El mismo mensaje de Jesús y también autentificado, verificado por señales y milagros. Ahora bien, mis hermanos, y esto es súper importante entenderlo, estamos hablando de la inauguración del reino de Dios entre los hombres. Las señales y prodigios acompañarían este mensaje, esta inauguración, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la persona de Cristo y con la era también de los apóstoles. Versículo 3 dice: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Quiero referirme brevemente a estas palabritas que probablemente algunos no entienden. ¿Qué era el bordón? ¿No es cierto? Bueno, el bordón era un bastón, ¿ya? Un bastón que comúnmente era como más alto que la persona, que utilizaban algunas personas en ese tiempo.
La alforja. La alforja es una bolsa de tela que servía en el mundo antiguo para transportar cosas, ¿ya? Entonces, eso sería el bordón y la alforja. Lo demás, ¿no es cierto? El pan, el dinero, las túnicas, lo podemos comprender. Cuando el Señor les dice esto, mis hermanos, el Señor va a enfatizar uno de los aspectos fundamentales de la misión cristiana. No solamente allí en ese contexto, sino de allí y para siempre, también para hoy, también para nuestros días. ¿Cuál es este énfasis? ¿Cuál es este principio? La total y absoluta dependencia de Dios para todas las cosas. Los misioneros cristianos deben depender de Dios absolutamente en todo. Otro punto aquí también podría ser, ¿no es cierto?, cuando el Señor les da esta orden, que no lleven ninguna de estas cosas. La tarea que se les encomienda no necesita muchas cosas. No necesita un equipo sofisticado o una preparación muy compleja. Tienen todo lo que necesitan. La autoridad divina sobre ustedes, eso es lo importante. No se preocupen por llevar cosas para comer, no se preocupen por ir con una vestimenta especial. Tienen todo lo que necesitan. Vayan y hagan la obra. Eso es lo importante. Tienen la autoridad divina sobre ustedes. Vayan y hagan la obra que es urgente. Dios se encargará de lo demás. En el camino Dios se encargará. No se preocupen, vayan y hagan la obra. Creo que cosas como esta el Señor estaba tratando de transmitir cuando les da este mandato de no llevar bolsas con alimentos, ni llevar una ropa de más y todas estas cosas, ¿no es cierto? Dependencia absoluta en el Señor, ¿no es cierto? Y urgencia en cuanto a la obra que tenían que hacer, que no necesitaban mayores cosas porque tenían todo lo que necesitaban. Verso 4 dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Verso 5, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. La instrucción del Señor, mis hermanos, al enviarlos en esta misión de predicación, de evangelismo, la instrucción del Señor fue que ellos posaran o se quedaran donde los recibieran. Según el pasaje paralelo en Mateo, dice que la bendición de ellos quedaría donde ellos se posaran. Si la familia o la persona que los recibían era digno, la bendición de estos misioneros quedarían allí. Por eso, mis hermanos, que es algo bueno, es algo muy noble recibir hermanos, recibir misioneros, recibir familias que vienen de otros lugares que nos visitan, porque basados en este pasaje y en otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, Hebreos capítulo 13 creo que es, hay bendición en hospedar, ¿ya? En hospedar a hermanos, ¿no es cierto? En hermanos que están haciendo la obra de Dios. Nunca, si usted tiene la oportunidad, nunca se reste de esta bendición de hospedar, de dar asilo a quienes hacen la obra del Señor. Entonces el Señor le dice, bueno, donde lo reciban, quédense allí. Y si la gente de allí es digna, ¿no es cierto? La bendición que ustedes llevan por estar encomendados para hacer la obra de Dios, también va a quedar sobre esa casa y esas personas van a ser bendecidas, ¿no es cierto? Pero les dice, ¿no es cierto?, que posaran donde lo recibieran, pero después dice, y de allí salid, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Ellos debían entender que donde los recibiera era solamente para posar, podríamos decir para pasar la noche, para descansar un tiempo, pero que no se quedaran mucho tiempo allí. Ya ellos debían entender que las misiones no son vacaciones, ¿no es cierto? No era para quedarse allí disfrutando de algunas cosas, sino que habiendo recargado pilas, habiendo, ¿no es cierto?, descansado, habiendo pasado la noche, necesitaban seguir su camino. Eso es una misión, ¿no es cierto? Una misión cristiana, una misión que está focalizada y enfocada en anunciar el mensaje del Señor. Entonces, ahí en ese texto vemos que ellos
debían posar donde lo recibieran para descansar, pero una vez estando allí, salir rápidamente para seguir con la misión. Por otro lado, evidentemente este mensaje, versículo 5, tendría también sus detractores. Muchos no recibirían la buena nueva de que el rey y el Mesías estaba entre ellos. Muchos rechazarían la idea de arrepentirse y rechazarían también a los mensajeros. Lo que el Señor les dice, ¿no es cierto?, que en algunos lugares no los iban a recibir, esto también presupone la idea de ataques, ¿no es cierto?, físicos violentos, ¿ya? En Mateo, por ejemplo, en el pasaje paralelo a este pasaje, Jesús les dice, os envío como ovejas en medio de lobos, ¿ya? Esta no es una misión fácil. No la fue para los discípulos en su momento, no la ha sido en toda la historia de la iglesia. Por algo tenemos una lista muy larga de mártires, ¿no es cierto?, cristianos, cuya sangre ha sido derramada por predicar el Evangelio, y no sigue siendo fácil hoy día. O si no, pregúntele al grupo de hermanos que hace un par de semanas salió a predicar aquí a Ciudad Satélite. No sigue siendo fácil hoy día. Hoy día sigue siendo, vamos y el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. El mundo no quiere el mensaje del Evangelio. El mundo no quiere tener otro rey más que ellos mismos. El mundo no quiere someterse y adorar a aquel que es digno de toda adoración, sino que quieren hacer su propia voluntad. El mundo no quiere la palabra de Dios, como decía mi hermano en la mañana. Aquellos que están sin Cristo, bueno, el mismo Señor lo dice, ellos aman las tinieblas más que la luz, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad de ser rechazados era una posibilidad muy alta. Iban a haber lugares en que los iban a recibir, ¿no es cierto?, casas en que les iban a dar asilo, pero también en algunas aldeas, en algunas ciudades, algunas personas los iban a rechazar, los iban a confrontar, ¿no es cierto? Pero ¿qué les dice el Señor? ¿Cuál es la instrucción para estos casos? ¿No es cierto? Volvemos al versículo 5. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Mis amados hermanos, hay algo muy triste de aquellos que rechazan el Evangelio. Hay algo muy triste de aquellos que confrontan a los mensajeros que Dios envía. Cada uno de ese rechazo que las personas tienen con la palabra de Dios son sumas negativas que un día será utilizado contra ellos mismos. Un día los hombres serán juzgados por el juez justo por haber rechazado el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, aquí el Señor dice, ¿no es cierto?, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Un día ellos sabrán y entenderán cada vez que ellos rechazaron la palabra y los mensajeros del Señor. Entonces, ¿qué deben hacer los misioneros? ¿Qué deben hacer los evangelistas y las evangelistas cuando son rechazados, ¿no es cierto? Cuando son confrontados y la gente les rechaza, se burla, ¿no es cierto?, y rechazan el mensaje. Dice que debían salir de aquella ciudad y sacudir el polvo de sus pies. Entonces, la instrucción en este caso es no seguir insistiendo con los rebeldes y contumaces. ¿Escuchó eso? No seguir insistiendo con los rebeldes y contumaces. Llega un punto, mis hermanos, donde ya las personas no quieren oír. Yo siempre he dicho, necesitamos estar alineados con el corazón de Dios, ¿no es cierto? Mi hermano leía un texto en la mañana, decía que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Sabemos que no hay un corazón duro que se pueda resistir a la gracia de Dios, pero desde la experiencia del misionero llega un punto, llega una situación, ¿no es cierto?, cuando necesitamos,
entregar esa situación en las manos de Dios y necesitamos salir de aquella ciudad. Necesitamos dejar hasta ahí la conversación, ¿no es cierto? Porque las personas ya no quieren oír. Fue muy parecido a lo que hizo el apóstol Pablo en algún momento, lo relata el libro de Hechos. Dice, en un momento el apóstol dice, bueno, es tanta la oposición en el pueblo judío, es tanta la rebeldía en el pueblo judío, que desde hoy día, dice el apóstol, mi ministerio va exclusivamente a los gentiles. Llega un punto, mis hermanos, en que Dios entrega al pecador para que el pecador continúe en su necio razonamiento, ¿no es cierto? Y los mensajeros deben dar un paso al costado, deben salir de allí, deben irse de aquella situación. Entonces, mis hermanos, Lucas menciona aquí una práctica, una costumbre que tenían los judíos en ese tiempo, que era sacudir el polvo de sus pies. ¿Qué significa sacudir el polvo de sus pies? Los judíos sacudían sus pies luego de salir de una ciudad gentil. ¿Ya? Comúnmente eso es lo que hacían los judíos cuando pasaban por unas ciudades gentiles, ellos sacudían sus pies. Como en esta primera misión el Señor envió a sus discípulos solo a ciudades de Israel, si bien es cierto Lucas no lo menciona, pero en el pasaje paralelo que está hablando del mismo evento, Mateo sí lo menciona, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como esta misión era solamente para la ciudad de Israel, esencialmente lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, cuando no lo recibieran en una aldea, en una ciudad, que hicieran este acto sacudiéndose los pies en señal de que esta ciudad judía, ¿no es cierto?, es como si fuera una ciudad gentil. Que los consideraran como gentiles por cuanto no estaban recibiendo el mensaje del rey que ya estaba en medio de ellos. Y por último, mis hermanos, verso 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, mis hermanos, luego de las instrucciones, ¿ya?, los discípulos hicieron como el Señor les mandó. Fueron por las aldeas, por los pueblos, las ciudades, anunciando el evangelio, anunciando que el reino de Dios había llegado, que el Rey estaba en medio nuestro. Arrepiéntanse y conviértanse porque el Rey está aquí. Y este mensaje se autentificaba, se evidenciaba, daba testimonio a través, ¿no es cierto?, de la sanación de enfermedades y también de echar fuera demonios. Algunas aplicaciones finales, aunque ya hemos hecho varias, pero algunas aplicaciones finales, algunas reflexiones finales para este pasaje. Mi amado hermano, yo deseo que usted encuentre el sentido de este pasaje. No se quede tanto con los detalles. Hay situaciones en este pasaje que son muy contextuales con el tiempo, con el tiempo en donde, con el mundo donde vivió Jesús, cómo era la vida y el mundo judío del primer siglo. Por ejemplo, el tema de milagros y señales que acompañan al mensaje tiene, y insisto con esto, tiene que ver con la llegada del reino, con la inauguración del reino de Dios en la tierra. Eso tiene que ver con los fundamentos, ¿ya? Las señales y milagros tuvieron que ver con la persona de Cristo y sus apóstoles y no necesariamente deben acompañar a los mensajeros y a los misioneros de hoy día. La Biblia no enseña, ¿no es cierto? No podemos tomar este pasaje para decir, si yo soy un evangelista, si yo soy un misionero, debo hacer milagros al igual como lo hicieron ellos. Este pasaje no está enseñando esto. Este pasaje uno lo debe entender en el contexto de la revelación progresiva de Dios. Las señales y los milagros, o podríamos decir una gran cantidad de señales y milagros, porque perfectamente Dios hoy también puede hacer milagros en respuesta a la oración de sus hijos. Pero en este caso, esta delegación a personas, ¿no es cierto?, que podían predicar y hacer señales y milagros, la debemos entender en el contexto que aquí tenemos la inauguración de una
dispensación de un reino, de un proceso que está ligada esencialmente a Cristo y a sus apóstoles. Mis amados hermanos, si usted ve la historia de la revelación, no siempre hubieron milagros y señales en toda la historia de la revelación. Es más, los estudiosos han logrado identificar solamente 3 periodos que marcan una gran importancia en la historia de la revelación, en donde hay una gran proliferación de señales y milagros. Tenemos el tiempo de Moisés, por ejemplo, y la salida del pueblo de Israel, grandes señales portentosas. Después de eso, ¿no es cierto?, si bien es cierto, puede haber uno por aquí, por allá, pero no estamos ante periodos con demasiados hechos milagrosos, muy por el contrario, ¿ya? Luego tenemos otro tiempo que es muy relevante en tema de hechos milagrosos, que fue el tiempo de Elías y Eliseo, ¿ya? Y luego tenemos otro tiempo muy largo en donde no tenemos grandes cantidades de milagros y prodigios hasta el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y todo eso tiene un porqué, una razón en la revelación, ¿ya? Por lo tanto, mis hermanos, hoy usted y yo debemos entender que hoy día, ¿no es cierto?, podríamos decir, el Evangelio ya está completo, la revelación está completa, ¿ya? Hoy día nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio, ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y si Dios quiere, en su soberanía y en respuesta a la oración de sus hijos, es que Dios, según su voluntad, Él también puede hacer señales y hechos milagrosos, sanar enfermedades, pero eso, mis hermanos, en respuesta a la oración y según lo que el Señor así dictamine, ¿ya? Entonces eso es importante entenderlo. Insisto, todas estas cosas están ligadas a la persona de Cristo y a los apóstoles en el contexto de la inauguración y de la llegada del reino de Dios entre los hombres. En segundo lugar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En segundo lugar, déjame un segundito, aquí se me fue. Otras cosas, otros principios que podemos sacar de aquí. Por otro lado, ¿no es cierto? Si usted va a una misión o va a predicar, porque nos podemos tomar muy literalmente de lo que dice, ¿no es cierto? No llevéis esto, no llevéis tal cosa, no llevéis pan, no llevéis dinero, ¿no es cierto? Bueno, otra vez, eso forma parte de ese contexto, ¿no es cierto? Si usted va a una misión o va a predicar, no está diciendo que ni siquiera puede llevar un cocavid, por ejemplo, como nuestro hermano Hugo, ¿no es cierto? Que bueno, no está aquí presente, pero él siempre cuando vamos a predicar, él lleva una mochilita, ¿no es cierto?, con su cocavid. No está diciendo que no podemos hacer eso, no está diciendo que no. Usted sabe, aún para movilizarnos en una ciudad, para ir a un lugar, tenemos que llevar dinero, por ejemplo, para pagar un pasaje de micro o qué sé yo. No podemos tomar eso de manera literal, eso tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que está diciendo el pasaje, ¿no es cierto? Y la esencia del pasaje, el principio aquí, y que también se aplica a nosotros, es que Dios desea que todos los hombres conozcan su mensaje, que Dios desea que todos los hombres conozcan el Evangelio. Y para el misionero, para el mensajero, para el evangelista, eso es lo importante. No debemos preocuparnos tanto de otras cosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos van a recibir? Llevar esto otro. Lo importante ya lo tenemos. Es el mensaje, la comisión que el Señor nos ha dado y eso tenemos que dedicarnos a hacer. Eso es un principio y la esencia de este pasaje para nosotros hoy día como aplicación. En segundo lugar, mis hermanos, extraemos de este pasaje que el evangelismo y la misión cristiana se realiza en total dependencia del Señor, se realiza confiando en el Señor. No tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con nuestra propia sabiduría o con nuestro propio poder de convencimiento. Como evangelistas, mis hermanos, somos dependientes, confiamos en el poder de Dios, confiamos en su provisión, confiamos en su soberanía, aún hasta en los aspectos más pequeños, aún hasta en los aspectos más cotidianos, confiamos en el Señor.
en todas las cosas. Y aquellos que predican el Evangelio necesitan confiar en el Señor en todas las cosas, tal como el Señor lo comisionó a sus apóstoles. Para finalizar, quiero quedarme con esta última parte del pasaje, ¿no es cierto?, donde dice, y saliendo, ¿ya? El Señor los preparó, el Señor dio instrucciones, pero finalmente llegó el tiempo de salir, llegó el tiempo de ir. Mis amados hermanos, podríamos hablar mucho de evangelismo y de misiones, podríamos traer a misioneros que nos cuenten su experiencia, podríamos saber de lugares para ir a misionar, para predicar, podemos conocer la historia de grandes misioneros, podemos gozarnos en las enseñanzas de este mismo pasaje que es un pasaje misionero y evangelístico. Pero si no salimos, si no vamos, la verdad es que este ejercicio intelectual no tiene mucho sentido. Necesitamos hacer como hicieron los discípulos. Habiéndose preparado, habiendo escuchado instrucciones, id, salid, id a hacer la obra de Dios. Debemos recordar que como discípulos de Cristo tenemos una misión principal, fundamental. ¿Cuál es esa misión? Id, salid. Salir de nuestra comodidad y anunciar el mensaje del Evangelio. Algunos nos van a recibir, otros nos van a rechazar. Eso dejémoslo al Señor. Lo importante es que usted y yo, si en verdad queremos ser discípulos obedientes, salgamos, prediquemos y hagamos discípulos. Mis amados hermanos, el Señor nos ayude en esta obra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu buena palabra. Gracias por la instrucción de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque a través de ella podemos mirar principios, enseñanzas claras para nuestras vidas. Dios mío, ayúdanos a ser como aquellos hombres sencillos, humildes, que estuvieron dispuestos a aprender de ti, que estuvieron dispuestos a pasar tiempo contigo, que estuvieron dispuestos a poner su corazón, su mente, Dios mío, para recibir tu enseñanza, para ser preparados por ti. Dios mío, que ese también sea nuestro corazón. Nosotros tenemos la oportunidad de oír tu voz cada día, de ir a tus pies cada día. Nosotros también tenemos la oportunidad de ser discipulados por ti a través de tu palabra. Señor amado, prepáranos, enséñanos. Y envíanos, Señor. Pero cuando nos envíes, ayúdanos a nosotros a estar dispuestos para ir. Ayúdanos a estar dispuestos para salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, de nuestro metro cuadrado y de ir a aquellos que se pierden. Aún, Dios mío, aquellos que nos van a rechazar. Aún aquellos que se van a burlar, que nos van a confrontar. Necesitamos estar listos y dispuestos para hacer la obra más importante que tú nos has encomendado. Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Padre Celestial, sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Necesitamos la obra poderosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Padre Santo, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.